le dijo al viento y al mar calla y enmudece, y le hicieron caso. Ese Cristo que resucitó a Lázaro. Ese Cristo nos gusta ver, nos gusta reverenciar, solamente ese Cristo histórico. Pero la cruz marca otra faceta del Señor Jesucristo. Porque en la cruz es prácticamente una contradicción de todo lo que vengo diciendo, porque en lugar de la ternura del nacimiento, en la cruz encontramos muerte. Y en lugar del alivio que Él ofrecía y daba a las personas, porque Él decía, lleven mi yugo, lleven la carga, porque mi carga es fácil y ligera, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. En la cruz hay dolor, hay angustia por parte de Jesús. Hay una carga pesada de una cruz que ni Él pudo llevar y tuvo que buscar a alguien que le ayudara. Aquel que se compadecía por la gente, por las personas que deambulaban como ovejas sin pastor, como lo dice Mateo, tuvo que exclamar, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Encontramos todas estas cuestiones que para los discípulos de repente fue una sorpresa. Aquellos que decían, nunca hombre ha hablado así, se encontraron con un Cristo silencioso, que cayó ante las autoridades y, como dice Isaías, enmudeció y no abrió su boca. En esa cruz había una muestra de debilidad y no la manifestación de poder que los discípulos estaban acostumbrados a ver al Señor Jesucristo. Y en lugar de la calma, en la tormenta hubo truenos y hubo tinieblas. Ese es el hecho histórico de la cruz. Un hecho que para los discípulos fue desesperante. No esperaban que el Señor Jesucristo reaccionara de esa manera. Más bien esperaban, como dijo el ladrón de la cruz, si realmente eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Esperaban un hecho portentoso, sin embargo, en la cruz hubo dolor, hubo tristeza y hubo muerte. Ese es el hecho histórico. Lo vemos en las películas, algunas más sádicas, otras menos, pero muestran el dolor de un ser humano con grandes poderes, y si queremos ver nosotros el dolor del Dios hecho hombre, que no se aferró a la condición de Dios, sino que se despojó de sí mismo y fue a la muerte, y muerte de cruz. Ese es el hecho histórico de la cruz. Pero también la cruz marca o nos habla del plan divino que Dios tuvo para la salvación del hombre. Es como que no había escapatoria por parte del Señor Jesucristo, no había otra solución, era el único camino y era el que debía tomar Él para que nosotros pudiésemos tener salvación. Por eso Él, con tanta angustia en Getsemaní, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y allí en la cruz se cumplen, para lo que estudiamos las doctrinas de la salvación, se cumplen todas las doctrinas de la salvación, porque encontramos justificación, porque Él cumplió la pena por nuestros pecados. Él pagó el precio. La cruz nos habla de redención y un precio caro, muy caro. Ese precio caro de la sangre preciosa de Jesucristo, como nos dice el apóstol Pedro, fue el precio que costó nuestro pecado. El alto precio nos habla de la gravedad del pecado ante la santidad de Dios. En la cruz encontramos la propiciación. Todas estas palabras las estudiamos en teología. Y propiciación tiene que ver con que Él era el único
que podía ocupar ese lugar y que satisfacía toda la justicia y la santidad divina para poder terminar con el poder del pecado y de la muerte. También en la cruz encontramos sustitución porque Él ocupó nuestro lugar. Y encontramos ya desde Génesis la figura del corderito que ocupó el lugar de Isaac en el altar. El Señor Jesucristo, como dice Isaías, Él llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. En la cruz podemos encontrar la reconciliación también, porque estábamos enemistados con Dios, estábamos separados con Dios. Nuestro pecado, ante la presencia de Dios, era imposible llegar ante esa presencia. Sin embargo, el velo del templo se rasgó en dos, esa figura tan maravillosa que nos habla de aquella separación que había, que cada vez que se ofrecía un sacrificio, solamente el sumo sacerdote podía pasar para el otro lado del cortinado ese grande que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y si no era aceptado el sacrificio, el sacerdote que entraba con unas campanitas en la orilla de sus vestiduras, de repente, si dejaban de sonar, era porque Dios no aceptaba el sacrificio y el sacerdote quedaba muerto en el mismo lugar santísimo. Nadie podía pasar, solamente su hijo, para volver a vestirse con las vestiduras de su padre y volver a salir y hacer el oficio que se hacía cada año en ese lugar que solamente le entraba. De repente el velo del templo se rasgó en dos. Hebreos, y justamente se lo dice bien claro a los hebreos que conocían esta situación, dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Se rompió esa separación, hubo reconciliación. La muerte de Cristo nos dio vida, y también la salvación nos habla de regeneración. Somos una nueva persona, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos una nueva naturaleza, tenemos al Espíritu Santo que nos hace ver las cosas malas, las cosas que a Dios no le agradan. Trabaja en nuestra vida para recuperación, restauración, para que en este proceso que todavía estamos en relación con el pecado, tratemos de ser lo más parecidos a Cristo hasta llegar al cielo sin relación con el pecado. En la cruz también vemos que Dios nos adopta como hijos. Me encanta porque San Agustín dice una frase que es un juego de palabras, pero el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que nosotros, siendo hijos de hombre, seamos llamados hijos de Dios. Y aquellos que le recibimos, aquellos que creemos en su nombre, tenemos el poder, la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Ese acontecimiento de la cruz que nos habla de un plan que fue generado desde antes de la fundación del mundo, nos dice Efesios, fue para que nosotros, a través de la cruz, tuviésemos la salvación. Pero también, y ya quiero terminar con esto, la cruz nos habla de un compromiso de santidad. Cuando el Señor Jesucristo nos dice: hagan esto en memoria de mí, en realidad hacer memoria no es recordar el acontecimiento, sino que hacer memoria es valorar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, lo que ese acontecimiento significó. Y cuando nosotros comemos del pan y cuando tomamos de la copa, cuando pensamos en el cuerpo sacrificado del Señor Jesucristo y su sangre derramada para perdón de nuestros pecados, ese nuevo pacto, como dice la palabra, cambia nuestra relación con Dios, pero cambia nuestra actitud sobre nuestra propia vida y nuestro compromiso de identificarnos con la cruz de Cristo y llevar una vida que honre y glorifique su nombre. Si nosotros tenemos que pensar en este día de resurrección, tenemos que decir: gracias, Señor, porque en la cruz lo diste todo, al tercer día resucitaste
Y hoy me puedo comprometer, y este es el compromiso que nos habla la cruz de Cristo: morir al pecado, renunciar al yo, servir incondicionalmente. Vemos que, no sé cómo será la iglesia 24, conozco a algunos nomás, pero vemos que cada vez más el hecho de la cruz y la vida cristiana que el Señor Jesucristo nos ofrece cada vez es más liviana, es más licuada, se acomoda más a mis comodidades. Y eso de renunciar al yo, eso de servir incondicionalmente, si tenemos nosotros en la iglesia, en esta época, y yo calculo que será más o menos parecido, empezamos a formar los equipos de trabajo y empezamos a darnos cuenta quiénes son las personas que están dispuestas a servir incondicionalmente, están en todo, se presentan a todas las actividades, todas las reuniones. Lo que vos le decís, le cargas con responsabilidad y lo va a hacer. Y hay personas que arrancan con entusiasmo y después se empiezan a declinar y ya se acomodan a sus cosas. Entonces, no porque yo estudio, no porque yo trabajo, no nos entregamos totalmente a lo que el Señor Jesucristo quiere. También la cruz, y particularmente esta reunión de la Cena del Señor, nos habla de nuestro compromiso en la comunión en la iglesia. Saben que el apóstol Pablo se pone muy duro cuando condena el tomar la cena indignamente. Y cuando nosotros pensamos en tomar la cena indignamente y nos autoevaluamos, muchas veces pensamos qué hice en la semana, de qué me tengo que arrepentir, qué es lo que tengo que confesar. Y está bien, pero el contexto de ese pasaje tiene que ver con cuánto yo sirvo a mi hermano, cuánto espero a mi hermano. Yo vengo acá a la iglesia para recibir o para dar. Yo vengo a la cena del Señor. ¿Estoy bien con mis hermanos? Si sé que viene uno u otro, prefiero sentarme del otro lado del banco. O si en lo posible viene por un lado, trato y esquivo el saludo. Por lo menos en mi iglesia eso hay mucho. Y eso, si no lo sabemos sanar a los pies de la cruz de Cristo, recién hablamos de reconciliación. ¿De qué nos sirve conocer la doctrina de la reconciliación si no somos capaces de reconciliarnos unos a otros? Y en la práctica, en la vida cristiana, la cruz habla de ese compromiso. Y también dice el apóstol Pablo: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y también el sacrificio de la cruz, la muerte de Cristo, su resurrección, es digna de ser proclamada y de ser anunciada. Y qué bueno es que no solamente lo proclamemos aquí, sino que cada vez que salgamos de la iglesia o cada vez que nos desconcentramos como cristianos y empiezan a repartirse las lucecitas en cada parte de la ciudad, que en cada lugar haya un testimonio en el que se habla del Señor Jesucristo. Que ya la Semana Santa no es una fecha más, no es una fecha histórica. Pancho Martel, en una canción que los que son de mi época, yo veo a algunos que ya se ríen, decía: ¿por qué es famosa entonces esa cruz que te mató? ¿Se acuerdan? Que la canta el trío Mar del Plata. Y es famosa no porque fue solamente un hecho histórico, es famosa porque aquellos que se aferran a la cruz, aquellos que se aferran al sacrificio del Señor Jesucristo y su resurrección, están dispuestos a proclamarle, a servirle y a morir por Él. Yo quisiera terminar este tiempo citándoles o leyéndoles un versículo bíblico que es muy conocido. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Saben, en 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo hace toda una exposición acerca de la resurrección, dice, toda la doctrina que nosotros podemos tener, toda la religiosidad y todos los conceptos que podemos tener acerca de la Biblia, si realmente no hacemos vivo a la resurrección de Cristo, es en vano. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Y queridos hermanos, el desafío de este día de resurrección, yo puse anástasis, recién me doy cuenta que ahí está el PowerPoint. Yo le puse, ¿qué quiere decir anástasis? Hay una canción. Ya está consumado. Mejor dicho, anástasis tiene que ver con resurrección. Y hoy es un domingo de resurrección. Y el desafío es que reconozcamos a este Cristo crucificado. Disfrutemos de la cruz de Cristo, no como una cuestión triste y dolorosa, como a veces el mundo lo pinta y como lo pintaban en aquel tiempo con una música sacra, triste, dolorosa. Sí, lo podamos disfrutar como la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado, y que esa victoria nos la da a nosotros sus hijos. Y con esto termino. Hay un himno que cada vez que está el sábado santo, o sea, el de ayer, me viene a la mente. Porque dice, un día le dejaron solo en el huerto. Un día un día la tumba su cuerpo abrigó. Ángeles sobre él guardaban vigilia mientras el dueño del mundo durmió. Me encantó esa frase del poeta. Hubo un tiempo en que él estuvo muerto. Su cuerpo, su espíritu se separó del cuerpo. Pero un día la tumba no le pudo ocultar y un día su espíritu al cuerpo volvió y de la muerte había triunfado y nosotros y a la diestra de Dios se sentó. Queridos hermanos, que esa sea la experiencia en este día de resurrección. Que Dios nos bendiga.